Buenas tardes, instructor. Mi nombre es Irle Lorena Quintero Gómez. Soy estudiante de Ciencias de la Información, Documentación, Bibliotecología y Archivística en la Universidad del Quindío. Actualmente me encuentro cursando sexto semestre y con el grupo 6. En el desarrollo de la unidad número 2 de organización de archivos, correspondió la elaboración de un video explicando un poco acerca de los instrumentos archivísticos y algo de las tablas de valoración documental. Es importante resaltar que los instrumentos archivísticos aplican tanto para las tablas de retención documental como para las tablas de valoración documental. Decimos que las tablas de retención documental aplican para los archivos de gestión, que son los archivos que están en constante consulta, y las tablas de valoración documental son las que se aplican para la organización de los fondos acumulados. Entiéndase como fondos acumulados aquellos archivos que no han tenido ningún proceso archivístico. Entonces, dentro de los instrumentos archivísticos tenemos los cuadros de clasificación. Este instrumento archivístico es en el cual se expresa el listado de series y subseries documentales, donde se da la respectiva codificación de las diferentes áreas de la entidad. Este instrumento permite la clasificación y descripción archivística en la documentación y de acuerdo a la conformación de las agrupaciones documentales. Tenemos como siguiente instrumento archivístico las tablas de retención documental. Las tablas de retención documental están soportadas en el Acuerdo 039 del 2002, donde se dice que es un listado de series, subseries y tipologías documentales, donde se estipula el ciclo vital de los documentos en sus diferentes fases. Sus fases son archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, y se dan los respectivos procedimientos para la disposición final de los mismos. Las tablas de retención documental es un instrumento muy importante porque es la base para la organización de los archivos de todas las entidades. Tenemos también como instrumento el programa de gestión documental, también conocido como el PGD de las entidades. Decimos que este plan está elaborado y obligado a facilitar la identificación, gestión de todos los documentos de las entidades. Tienen la labor de conservar la documentación desde su elaboración hasta la disposición final o cuando se tiene una conservación permanente. También hablamos del Plan Institucional de Archivos PINAR. Decimos que este instrumento es para donde se mencionan todos los proyectos estratégicos que planean las entidades, en este caso, para la organización de sus archivos. Tenemos el FUID, Formato Único Inventario Documental, basado en el Acuerdo 042 del 2002. El formato único de inventario documental es un instrumento de recuperación de información. El FUID es utilizado para la descripción de los expedientes. Cuenta con unos determinados campos donde se identifica la serie a la que corresponde el expediente, la subserie, donde van sus fechas extremas de los expedientes, entiéndase como fechas extremas, fecha inicial que conforma el expediente y la fecha final, cuántos folios lo conforman, si tienen tomos también se relacionan, si hay una asignatura topográfica también, y un campo de observaciones para lo que nos ayude a identificar estos expedientes. Formato único inventario documental también se aplica para las llamadas transferencias. Las transferencias las conocemos como transferencias primarias y transferencias secundarias. Las transferencias primarias son aquellos archivos que cumplieron su tiempo de retención en el archivo de gestión y pasan al archivo central. Transferencias secundarias cuando del archivo central pasan al archivo histórico. Entonces, para esto también empleamos el formato único de inventario documental. También en el decreto 2609 del 2002, en el artículo 8, se quiso dejar un instrumento de planeación para todos los documentos electrónicos de las entidades. Con la aparición de las nuevas TICs, fue importante que el archivo también hablara o generara una normativa para esto, ya que son muchos los documentos electrónicos que se generan en las entidades. También tenemos el mapa de procesos, donde se identifican los respectivos procesos y procedimientos a llevar a cabo.
Como siguiente punto tenemos la normatividad de las tablas de valoración documental. Entonces, definamos primero qué son las TVD, qué son las tablas de valoración documental. Definido como un producto del análisis y organización de un fondo acumulado. Recuérdase como fondo acumulado la organización de los archivos que no han tenido ningún proceso archivístico. También se determinan por agrupaciones documentales con unas fechas extremas, la valoración de los documentos sea primario, sea secundario, su disposición final. Las tablas de valoración documental tienen sus campos de disposición final, los cuales son si va a existir una conservación total de la documentación, si se va a hacer una selección de la serie, si se va a hacer la eliminación total de la serie o si se va a microfilmar. Esto se determina en la valoración que se le dan a los documentos para después tener la disposición final. Decimos que el objeto de las TVD sirven como soporte para recuperar la memoria institucional mediante la aplicación de los criterios archivísticos. En esto es importante contar con un personal idóneo que tenga conocimiento acerca de la Ley General de Archivos para no ir a cometer algunas falencias en el punto de la valoración de los documentos. Algunas de las normas para la valoración de documental, tenemos la Ley 594 del 2000, la Ley General de Archivos, donde en su artículo 24 nos dice que es obligatorio para las entidades públicas y privadas elaborar las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental. Tenemos un manual de organización de archivos por el AGN para fondos acumulados. Tenemos el acuerdo 11 de 1996, por el cual se establecen criterios para la conservación y ordenación de los documentos. Tenemos el acuerdo 02 de 2004, que es donde se establecen los lineamientos básicos para la organización de los fondos acumulados. Entonces, también hablamos del acuerdo 039 del 2002, por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las tablas de retención documental. Tenemos el acuerdo 04 del 2013, donde se reglamentan también para la presentación, evaluación, sustentación y aprobación de las tablas de valoración documental y las tablas de retención documental. Tenemos la Ley 57 de 1985, donde nos da los parámetros establecidos para que las personas accedan a los documentos públicos, siempre y cuando empleando que no vayamos a deteriorar o perder información. La Ley 80 de 1989, que es la que crea la Ley General de Archivos. Finalmente, tenemos como punto 3 cuáles son los pasos para la elaboración, presentación, evaluación e implementación de las TVD. En este punto es importante que para la elaboración de las tablas de valoración documental hablemos acerca del acuerdo 02 del enero 23 de 2004, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos acumulados. Entonces, los fondos acumulados los entendemos como aquellos archivos que nunca han tenido ningún proceso archivístico. El acuerdo 02 nos da las pautas necesarias para la organización de los mismos. Entonces, este acuerdo está dividido en 4 etapas. La primera etapa, hablamos de la compilación de información institucional. Cuando hablamos de la compilación de la información institucional, equivale a que un grupo de personas se encargan de la búsqueda preliminar de los documentos dentro de ese fondo acumulado, identificar y conocer algunas unidades administrativas que se llevaron en esa entidad
identificar manuales de funciones, los manuales de procedimientos, qué más nos pueda servir para la recopilación de la historia institucional de la entidad. También qué tipos de materiales de soportes podemos identificar. Entendemos que no solamente es papel, sino también CDs, DVDs, USBs, VHs, discos duros. Adicionalmente, se deben usar otras fuentes como testimonios, los que son las llamadas bases de datos, para recopilar la información. Importante identificar los datos de archivo, cuál es el nombre del archivo, la ubicación física, la fecha de creación, ubicación en la estructura administrativa. Y la conservación de la documentación. Para este punto se debe constatar si se presenta un deterioro biológico, químico o físico. Del caso de tener deterioro en la unidad, en ese tipo de documentos, es importante pues ya el tema de la restauración documental. El Archivo General de la Nación da ese tipo de formación para la restauración de los documentos. Como segunda etapa dentro de la elaboración de las TBD, tenemos un diagnóstico. Una vez adelantada todas las tareas anteriores, se procederá a elaborar un diagnóstico que refleje la situación real del fondo acumulado, explicando todas las circunstancias allí encontradas, con el fin de determinar cuáles son los pasos que se deben de llevar a cabo. Aquí hay un levantamiento de bases de datos que nos apoyamos en los inventarios de los formatos únicos y dejando la salvedad de qué documentos encontramos, fotografías, discos, audiovisuales y demás, carpetas, el estado de los expedientes y demás. En la tercera etapa, que es elaboración y ejecución del plan de trabajo archivístico integral. Como bien es cierto, dentro de los planes de trabajo para estos fondos acumulados, decimos que se debe de emplear un presupuesto, debe haber un presupuesto para la organización de este fondo acumulado. Lo que se quiere establecer es identificar qué personas se requieren, qué elementos de trabajo también se necesitan para el levantamiento de esta base de datos, personal idóneo, donde identifique qué tiempo se durará en la organización de este fondo acumulado y desarrollar el presupuesto pertinente para esta organización de los archivos. En la elaboración se tiene en cuenta cuál es la organización que se va a llevar a cabo de acuerdo a las series documentales, cuál es la clasificación, cuál es la ordenación que se va a llevar a cabo, cuál es la descripción que se le van a hacer a estos documentos. En la aplicación de los procesos archivísticos, de este punto se llevará a cabo una depuración de retiro de copias, duplicados y documentos que no son de archivo. Acá es importante tener en cuenta que esto es como un alistamiento documental, el retiro de abrasivo de todos los documentos, los clips, los ganchos, los POT-it que permiten que el documento se deteriore. Existe una foliación según la norma Ley General de Archivos 594 del 2000, a lápiz, parte superior derecha del documento, manecillas del reloj, que en el dado caso de que ya exista una foliación de estos documentos no debemos borrar, sino que deben de ser anulados. Y finalmente, verificar en qué manera vamos a conservar estos documentos. Las carpetas, que los folios que deben de conformar un expediente son máximo 250 folios, que el gancho tiene que ser plástico, que tenemos que tener las cajas para la conservación de los mismos, y en este mismo inventario se hace un cuadro de clasificación documental. En la cuarta etapa tenemos la valoración de los documentos. Decimos que se debe proceder a identificar cuáles son los valores
primarios y secundarios de esta documentación.